Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con... Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 1. Estamos, pues, por concluir esta primera semana. Sorprendentemente se nos fue como agua entre las manos. Es por ello que debemos anticiparnos a que... A ver, un momentito nada más. Ok, por ello debemos anticiparnos a que no nos ganen los tiempos y realizar nuestras actividades con anticipación. De preferencia, evitar el día domingo. Es un día en el cual, pues desafortunadamente, la mayoría entrega sus actividades y la plataforma puede sufrir alguna afectación, ¿no? Debido a la cantidad de entregas que se hacen ese día. Entonces, hay que evitar saturar la plataforma y entregar preferentemente el día sábado, el día viernes, máximo el día sábado, ¿no? Que estemos seguros de que nuestra actividad ya está en la plataforma lista para ser evaluadas. Entonces, vamos a iniciar. Aquí voy a presentar las diapositivas que tenemos para guiarnos en este espacio abierto. Muy bien. Entonces, bienvenidos a esta segunda sesión de la semana número 1 del espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 13 que lleva por nombre Variación en Procesos Sociales. Mi nombre es Jorge Joaquín Maybaeza, asesor virtual de Prepa en Línea C. Bueno, el objetivo del espacio abierto es el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Estamos ya a punto de concluir esta primera semana. Espero que hayan tenido la oportunidad de revisar tanto los recursos como las instrucciones, como la rúbrica de evaluación, para conocer lo que se va a entregar, cómo se va a evaluar y lo que hay que hacer. Por eso es importante leer estos recursos que tenemos en la plataforma y para delimitar, porque estamos en un módulo que habla sobre algunos aspectos de economía y otros de demografía. Ambos son campos amplios del conocimiento que difícilmente veríamos en su totalidad. De hecho, pues yo dudo que exista alguien que lo haya visto en su totalidad estos campos, porque son bastante amplios. Entonces, pues mucho menos lo podemos ver en 4 semanas. Por eso nos enfocamos únicamente en algunos aspectos básicos de la economía y en algunos aspectos básicos de la demografía, que son estos procesos sociales que estudiamos o analizamos con apoyo de las matemáticas. Si ustedes se dan cuenta, en el aula virtual hay recursos que tienen que ver con los tipos de funciones con los que estamos trabajando. Hay que conocer todos, aunque no utilicemos todos en nuestro módulo, ¿no? Pero también implica que esas funciones pueden ayudarnos en algún momento con otro tipo de situaciones sociales a medirlas. Entonces, eh, dentro de estos recursos, o dentro de las instrucciones, o dentro de la rúbrica de evaluación, o dentro de la sección presentación del módulo, cuando las leamos, probablemente hay algunos aspectos que queramos puntualizar o que tengamos dudas respecto a ellos, ¿no? Entonces, estos espacios abiertos para el aprendizaje son ese instrumento en el cual ustedes pueden resolver sus dudas. Acuérdense que estamos en día viernes y hoy viernes, cuando ustedes hacen preguntas, hay hasta 24 horas para resolver esas dudas. Por ejemplo, si hoy preguntan ahorita a las 5 de la tarde, hacen una pregunta por medio del mensajero de la plataforma, ustedes hay un tiempo máximo para responder de hasta 24 horas, sin incluir sábados ni domingos. Es decir, que tendríamos hasta el lunes
a las 5 de la tarde para poder responder a esa pregunta. Si se habrán dado cuenta, la respuesta que yo les dé el día lunes probablemente ya no les sea de tanta utilidad para desarrollar su actividad, porque la actividad la deben entregar máximo el día domingo. Entonces, estos espacios abiertos, si ustedes me hacen una pregunta hoy, pues hoy mismo pudiesen irse con su respuesta para continuar elaborando sus actividades, porque estamos aquí conectados en el mismo tiempo y por ello la pregunta que ustedes quieran hacer las resolveríamos aquí. Entonces, esas preguntas son el principal insumo para nuestro espacio abierto para el aprendizaje. A veces no hay y por eso nos vamos a algunas áreas de oportunidad que comúnmente se han presentado en otras generaciones, pues con el objetivo de que ustedes no las vuelvan a cometer, ¿no? De forma que vayamos mejorando esas áreas de oportunidad. Entonces, el principal objetivo es ese, el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Otro de los objetivos de este espacio abierto para el aprendizaje es el de describir un aprendizaje esperado relativo a las actividades de la semana. Acordémonos que en el primer espacio abierto para el aprendizaje, conocimos que los aprendizajes esperados son las metas a las que debemos llegar, ¿no? En este módulo hay ciertas metas que nosotros debemos conseguir cuando desarrollamos nuestras actividades, con el objetivo de incrementar lo que sabemos y desarrollar habilidades que nos van a permitir resolver esas situaciones que se nos están planteando, ¿no? Y que, por supuesto, nos van a ayudar en algún momento de nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a tratar de escribir, de identificar uno de los aprendizajes esperados mediante un ejercicio, tratar de obtener diferentes conocimientos y diferentes habilidades, ¿no? Que nos ayuden a conseguir ese aprendizaje esperado del cual vamos a hablar un poquito más adelante. También vamos a realizar en conjuntos con el objetivo de lograr describir o de lograr ejecutar este aprendizaje esperado. Lo vamos a hacer a través de algunos ejercicios que nos permitan fortalecer las habilidades y los conocimientos. También la idea es que logremos un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que lo que aprendamos aquí, todos esos temas que nosotros vamos a ir conociendo a través del módulo, los podamos vincular con nuestra vida cotidiana. Afortunadamente, todos los temas que vemos en este módulo número 13 tienen un amplio uso en nuestra vida diaria. Si ustedes hoy salen a la calle, podrán identificar diferentes eventos que están relacionados directamente con la variación de la población, con el incremento o con el decremento de la población. La idea es identificarlos y explicarlos, ¿no? Estas son dos habilidades que debemos lograr: identificar y explicar la razón de por qué esos eventos que nosotros identificamos tienen que ver con la dinámica de la población. Y por otro lado, ese aprendizaje significativo también está en los temas de economía. Vamos a ver tres temas básicos de economía: el crédito, el ahorro y la inversión. ¿Y quién no ha usado el crédito, verdad? Para adquirir algún producto, algún servicio, algunos inclusive manejamos alguna tarjeta de crédito para realizar algunos pagos. Y la importancia es conocer cómo funciona un crédito, cómo funciona matemáticamente, cuál es la forma en la que se determinan los intereses, el monto a pagar, qué efecto tiene el plazo o el monto del préstamo del crédito o la tasa de interés. ¿Qué es una tasa de interés? ¿Qué es el CAT? ¿Cuál es la diferencia entre CAT y tasa de interés? Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos todos estos aprendizajes esperados y que los vinculemos con nuestra vida cotidiana. Por supuesto, dentro de esa dinámica en la que nosotros realizamos algunos ejercicios, logramos ese aprendizaje significativo, vamos reflexionando sobre las áreas de oportunidad que tenemos, es decir, aquellos aspectos que aún nos faltan por mejorar. Es algo que ustedes deben hacer no únicamente en estos espacios abiertos, sino debe ser una actividad que realicemos de manera continua, ¿no? Porque
independientemente de que cursemos 23 módulos en prepa en línea, siempre debemos evaluar lo que hacemos, ¿no? Para saber qué aspectos corregir que nos permitan mejorar o dirigirnos hacia el objetivo que nosotros nos hemos trazado, ¿no? Ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, por supuesto en el ámbito académico. Y por último, vamos a identificar las consecuencias de la dinámica de la población. A ver, ok. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, voy a mencionar nada más tres aspectos que me parecen importantes ahora que estamos en comunicación en estos espacios abiertos. El primero es el de escribir nuestro nombre completo para, en caso de participar, asignarles la puntuación. Recuerden que los espacios abiertos otorgan una puntuación adicional, pero únicamente para aquellos que participen de manera activa. Para fomentar esta participación, yo continuamente hago algunas preguntas abiertas y también en la participación de los ejercicios y en los ejercicios que vamos desarrollando en este espacio abierto, para que ustedes, eh, pues de manera dinámica, puedan participar y obtener esa puntuación adicional. Eh, Hay que evitar los errores ortográficos. Esta parte porque muchas veces nos toca participar por medio del chat y hay que hacer un uso adecuado de las mayúsculas, de las minúsculas, del punto y coma, porque recuerden que estamos en un proceso formativo y aún cuando este es un aspecto general de la educación, es decir, que nosotros se note que hemos mejorado a través de nuestro paso por diferentes niveles académicos, es a través de la escritura y de la redacción. Se identifica porque sabemos cuándo lleva un acento, cuándo lleva una coma, cuándo lleva un punto, cuándo escribir con mayúscula, cuándo usar Z, S, C, por ejemplo, cuando estamos redactando a alguna respuesta o en el caso de comunicarnos algún mensaje que querramos compartir con algún compañero, con algún personal administrativo de nuestra institución educativa, con el asesor o con el tutor. Y por supuesto, cuando participamos en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces hay que hacer un uso adecuado de las mayúsculas y las minúsculas en general, de la ortografía, de la gramática y de la redacción. Y después coloquen en silencio su micrófono. No, no queremos, bueno, tratamos de evitar que aquellas conversaciones que estén dentro del ámbito privado, de aquellas que ustedes lleven a cabo entre ustedes y su familia, se queden ahí, en ese ámbito, en el ámbito de lo privado. Muchas veces, pues por descuido, no colocamos en silencio nuestro micrófono y luego empiezan a hablar sobre algunos temas que únicamente les conciernen a ustedes y a su familia. Y pues desafortunadamente todos nos enteramos de las situaciones que se presentan, ¿no? De cualquier índole. Entonces, por eso es importante mantener esa privacidad colocando en silencio nuestro micrófono y únicamente habilitándolo cuando vayamos a participar. Una vez que participemos, volvemos a poner en silencio nuestro micrófono. Muy bien, hay algunas áreas de oportunidad que se han presentado con frecuencia en las actividades cuando nos toca evaluarlas, ¿no? La primera es que no distinguimos entre estos tres diferentes modelos que hemos identificado para medir la dinámica de la población, lo que es la tasa de crecimiento, el crecimiento absoluto y la fórmula de la predicción de la población. Es importante que los distingan. Pueden utilizar un cuadro comparativo, colocar estos tres modelos matemáticos y identificar cuál es el uso, cuál es el modelo que estamos identificando, cuál es el resultado que nos da, es decir, cómo es que
¿Qué podemos observar del resultado que se nos está dando? ¿Qué es lo que mide específicamente ese modelo matemático, ¿no? De esta forma podemos identificar con mayor claridad lo que es la tasa de crecimiento, lo que es el crecimiento absoluto o lo que es la predicción de la población. Otro de los aspectos es que muchas veces utilizan la inteligencia artificial para buscar respuestas. La inteligencia artificial hay que tener cuidado con ella. Es una excelente herramienta que nos permite clarificar algunas cosas en las cuales tenemos dudas, pero bajo ningún motivo podemos darle un uso académico a las respuestas que nos dan con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Recolecta información de diferentes fuentes. No sabemos si esas fuentes son confiables o no confiables. Entonces, por eso es que no podemos darle mucha credibilidad antes de poder presentar una respuesta que nos otorga la inteligencia artificial. Hay que corroborar si el contenido que tiene esa respuesta es verdaderamente confiable, porque puede no serlo, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado al utilizar la inteligencia artificial. Otro de los aspectos importantes es que vamos delegando muchas de las habilidades que nosotros debemos adquirir al uso de la inteligencia artificial. Si de repente notamos que al dar una respuesta nos cuesta mucho trabajo darla, o iniciarla, o desarrollarla, inclusive finalizarla, es porque no tenemos esa habilidad y necesitamos adquirirla, necesitamos desarrollarla, iniciar en algún momento para que podamos compartir ideas, compartir opiniones, compartir conclusiones, compartir puntos de vista en nuestras actividades. Si esta habilidad que nosotros pretendemos desarrollar la delegamos a una inteligencia artificial, nunca la vamos a desarrollar, porque no estamos haciendo ese esfuerzo, no estamos identificando qué es lo que nos falta para poder redactar una conclusión, pues de forma que a nosotros nos parezca correcta, ¿no? Y que por lo menos podamos presentarla con nuestras propias palabras. Entonces, eh, no utilicemos tanto la inteligencia artificial específicamente para hacer respuestas. Otro de los aspectos importantes es que esas respuestas que a ustedes les otorga la inteligencia artificial son meramente genéricas, es decir, no están basados en ningún resultado matemático. Y acordémonos que aquí la actividad nos plantea una situación la cual debemos analizar y ese resultado que obtenemos lo eh, debemos obtener alguna conclusión de ese resultado. Cuando nosotros buscamos en la inteligencia artificial, no tiene nada que ver el resultado que nos están presentando con lo que ustedes buscan ahí. Entonces hay que tener cierta precaución con esta herramienta. No quiere decir que sea mala, simplemente hay que saber utilizarla. Hola Raúl, claro, sí, por el chat está bien, nada más que trata de participar. La hoja de cálculo, me han llegado muchos comentarios, ¿no? De que les cuesta trabajo utilizar la hoja de cálculo. Es cierto, es una herramienta como cualquier otra herramienta. Pocos ustedes cuando nacieron ya podían correr. ¿Quién cuando nació ya podía correr? Nadie, ¿verdad? Absolutamente nadie podía correr cuando nació. Fue un proceso que fuimos adquiriendo a través de desarrollar primeramente algunas partes de nuestro cuerpo y luego ir a través del ensayo y el error aprendiendo a caminar. O sea, fue un paso previo correr. Primero tuvimos que gatear, luego tuvimos que caminar y por último aprendimos a correr, ¿no? Fue un proceso que nos llevó algunos años, algunos meses, pero que al final de cuentas, hoy, ¿quién se acuerda de ese proceso? Muy pocos, porque es algo tan natural que ya olvidamos la forma en la que se dio. Ya hasta somos expertos, algunos nos dedicamos a correr por las mañanas, de forma que nos parece lo más elemental del mundo, ¿no? Sin percatarnos que este desarrollo de esta habilidad nos llevó hace algunos años
mucho esfuerzo, mucha dedicación, ¿no? Y que hoy en día es tan natural que ya ni nos acordamos de ese proceso que seguimos, además que éramos muy pequeños, que seguimos para poder desarrollar esta acción de correr. Entonces, lo mismo sucede con la hoja de cálculo. No es algo que vayamos a desarrollar en una actividad o de un día para otro, pero sí es importante que poco a poco, que conforme la práctica, el uso de la hoja de cálculo, la podamos utilizar, podamos identificar para qué sirven los botones, para que identifiquemos para qué sirve cada una de las celdas, qué es lo que podemos hacer en cada una de las celdas. Es un proceso de conocer y de practicar. No hay que quedarnos con la idea de que no la podemos utilizar y listo, no la puedo utilizar y ya, hasta ahí llegué porque ahí es, yo mismo estoy limitando la capacidad de desarrollar mis habilidades, ¿no? La idea es que si tengo esa área de oportunidad que es el uso de la hoja de cálculo, lo haga, lo intente, no pasa nada. Si yo agarro una hoja de cálculo como esta que tenemos acá y le empiezo a colocar números y luego veo, a ver, este dice insertar, ¿qué es lo que puedo insertar? Dice que puedo insertar tablas. Ah, fíjate, inserto una tabla. ¿Qué más puedo insertar? Vamos a ver, una gráfica, pero necesito elementos para insertar la gráfica y así, poco a poco, voy jugando con los diferentes elementos, voy probando qué es lo que hace cada uno de esos botones, ¿no? De forma que vaya conociendo la hoja y cuando vaya desarrollando mis actividades, la utilizo. A ver, por aquí. Entonces, hay que empezar en algún momento a utilizarla y este es el momento porque tenemos varias actividades que vamos a entregar en esta herramienta. Además de que las que no vamos a entregar en esta herramienta, lo ideal es que vinculemos la hoja de cálculo con el formato en el que lo debemos entregar. Porque lo que hacemos aquí son muchas tablas, gráficas, operaciones matemáticas, que la herramienta ideal para hacerlas es la hoja de cálculo, ¿no? Aunque tengamos que entregarlo en un procesador de texto, podemos hacer ese vínculo. Por ejemplo, si tengo que entregar mi actividad en un procesador de texto, puedo insertar una hoja de cálculo. Listo. Para aquí desarrollar todas las operaciones que necesite hacer, cumplir con el formato en que me piden, pero también cumplir con los aprendizajes esperados, integrando la hoja de cálculo para demostrar cómo llego a cada uno de los resultados que obtengo en cada una de las situaciones que me están pidiendo. Entonces, esa parte es importante. No limitar nuestro conocimiento y simplemente decir no sé utilizar la hoja de cálculo. Hay que aprender, porque precisamente a eso venimos, a aprender. Argumenten las respuestas con los resultados y, por supuesto, que ya les comenté, eviten copiar y pegar de las fuentes de información. Una respuesta adecuada es así, esta que está con la palomita verde. Dice, la tasa de crecimiento de la población muestra que de 2015 a 2020 la rapidez fue del 3%. Si se dan cuenta, en esta respuesta estoy colocando el resultado con el que estoy identificando lo que me están preguntando. Porque obviamente voy a colocar operaciones. Imagínense que yo tengo aquí todas mis operaciones y aquí el crecimiento fue mayor. Ah, ok, el crecimiento fue mayor. ¿Y de dónde obtienen que el crecimiento fue mayor? ¿Cuál es el resultado que les ayudó a llegar a esta conclusión? 2017, 2025, 680. ¿Cuál es el resultado que les ayudó con el que ustedes pueden argumentar que el crecimiento fue mayor? Hay que colocarlo así como está acá, ¿no? De forma que evitemos hacerlo así, porque esto no nos da ningún argumento, ninguna certeza de dónde obtuvieron esa conclusión a la que ustedes están llegando. Muy bien, entonces vamos a
realizar este cuestionario brevemente, el proceso que muchas veces debemos seguir cuando estamos realizando alguna actividad es el de que debemos leer. No hay cosa que podamos resolver si no conocemos, si no sabemos sobre lo que estamos hablando o sobre lo que estamos realizando, ¿no? Es algo elemental el hecho de que nosotros leamos los recursos de la plataforma para saber de qué es lo que trata nuestro módulo en esa actividad, cuáles son aquellos conceptos que al menos debo saber para poder elaborar mi actividad. Ok, entonces, se los voy a colocar aquí. Ok, vamos a ingresar a esa liga para poder resolver este cuestionario. Ahorita lo vamos a resolver en todos, pero es importante su participación. A ver, recuerden, todas las participaciones son importantes. Si ustedes entran y luego ven que no aparece su nombre con una participación, es que probablemente no lo hicieron en algún momento, ya sea en los cuestionarios, en las preguntas abiertas o en los ejercicios. Únicamente entran a la liga, ponen algún nombre, de preferencia su nombre completo, para que nosotros identifiquemos, para que yo identifique quiénes son los que están participando, eligen un avatar y listo. Bueno, tenemos a dos que ya están conectados. Vamos a iniciar con ellos. Maestro, yo estoy desde el celular, no me puedo conectar. Puedes conectar ahí en el chat. Es un tipo de función polinómica de primer grado y la podemos representar como una línea recta. ¿Qué sería? ¿Una función lineal, una función exponencial o una función logarítmica? En efecto, es una función lineal, aquí mismo lo dice, la podemos representar como una línea recta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en los recursos vienen los tipos de funciones para que nosotros podamos identificar cuando nos toque desarrollar algún modelo, qué tipo de función es ese modelo. ¿Es exponencial? ¿Es lineal? ¿Es logarítmica? No vamos a utilizar la función logarítmica, pero por lo menos debemos conocer que si nos encontramos con este tipo de función, el tipo de función que es. Pero lo que sí es importante, identificar la función lineal y la función exponencial, que esas sí las vamos a utilizar. La pregunta número 2. Los tipos de las funciones trascendentes son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, cuadráticas y simples, únicas y múltiples. Muy bien, los tipos de las funciones trascendentes son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Les aclaro que bueno, estas preguntas que contiene este cuestionario, todas son tomadas de los recursos de la semana. Si ustedes por alguna razón les cuesta identificar la respuesta de una de ellas, lo ideal es que nuevamente se dirijan a los recursos de la semana y les den un repaso.
pues significa que probablemente no han podido comprender del todo algunos conceptos. Y es importante que refuercen para pues, que lo puedan comprender mejor, ¿no? Pueden hacer también algún uso de alguna herramienta educativa o didáctica, como pueden ser los mapas mentales, los cuadros sinópticos, los cuadros comparativos, en general, todo este tipo de herramientas que muchas veces nos ayudan a mejorar la comprensión porque extraemos los elementos más importantes y los estructuramos en alguna de estas herramientas. O inclusive si queremos constatar el conocimiento que tenemos es cuando elaboramos un ensayo, algo breve, que yo lo explique o lo escriba con mis propias palabras y esto me va a dar como alguna referencia de lo que sé y de lo que no sé. No pasa nada, es una evaluación que ustedes mismos se van a hacer y que van a tratar de explicar los recursos, ¿no? Pero ayuda muchísimo. La pregunta número 3. Esta función se puede representar de la siguiente forma: a por b elevado a la x. Es una función logarítmica, exponencial o lineal. Muy bien, es una función exponencial. Siempre que identifiquemos que es elevado a la x, a la 1, a la 2, a la 3, esa palabrita elevado a significa que es una función exponencial. Entonces tiene una forma de resolverse que debemos conocer. Eh, es una operación un poco más compleja de las que comúnmente hemos utilizado. Nosotros hemos utilizado la suma, la resta, la división, la multiplicación, pero pocas veces la función exponencial. Y ahora estamos ante la presencia de un modelo matemático que es una función exponencial y hay que saber cómo resolverla porque difícilmente la podemos resolver de forma mental. Tenemos que hacer uso de alguna herramienta, en este caso de una hoja de cálculo. El resultado de 4 elevado a la 36 es, ¿qué tipo de función es esta? 4 elevado a la 36. Acabamos de ver. Bueno, aquí ya les da la pregunta. Pero en efecto es una función exponencial. Entonces, ¿cuánto es 4 elevado a la 36? Es algo que difícilmente podamos resolver mentalmente, ¿no? ¿O alguien sí puede resolverlo mentalmente? A ver, por ahí. Raúl. Yo solo puse. Ah, ok. Oye, es un poco más complicado. Imagínense elevar un número como aparentemente es fácil, 4 elevado a la 36. No, pero fíjense el número que nos da. Es un número bastante elevado, que pues, difícilmente, inclusive hasta leerlo es un poco complejo. Y esta operación parece muy simple. Entonces, por eso es que este tipo de operaciones ya no podemos resolverlas únicamente con la mente, como cuando resolvemos uno más uno. Y aquí tiene que entrar alguna herramienta que nos ayude a potencializar esa capacidad que tenemos, ¿no? Entonces, pero también hay que saber cómo desarrollar esa función. Entonces, en Excel o en la hoja de cálculo existe una función que nos ayuda con este tipo de modelos matemáticos, los exponenciales, y dice, coloca un número que es 4. ¿A qué potencia quieres elevar ese número? Pues lo quiero elevar a la potencia 36. Y listo.
¿Ven? Entonces, aquí lo que debemos rescatar es que uno, es una función exponencial. Dos, existen formas de resolver la función exponencial. Tres, lo ideal es hacerlo en una hoja de cálculo. Y cuatro, utilizar la función adecuada para poder resolver la función exponencial. ¿Ok? Estas funciones nos permiten o nos sirven para conocer y hasta predecir un tipo de crecimiento, por ejemplo, el de la población. Logarítmicas, lineales y exponenciales o trigonométricas. Muy bien, lineales y exponenciales. Muy bien, pues si nos damos cuenta, vamos a concluir con el cuestionario. Si nos damos cuenta, es importante tener conocimiento de lo que estamos haciendo, qué es una función exponencial, cómo se resuelve. Y si también observamos, nos damos cuenta que no es solo conocer cómo lo que es una función exponencial, también es importante saber cómo se resuelve. Y ya que sabemos cómo se resuelve, saber que no es tan fácil resolverla, que tenemos que hacer uso de alguna herramienta que nos ayude a obtener el cálculo de esta función exponencial. Ahora vamos a hacer un ejercicio. El objetivo de este ejercicio es poner en práctica lo que es una función exponencial. Ok, entonces, fíjense, tenemos esta situación, situaciones como las que ustedes van a resolver en su actividad. Fíjense, un grupo de investigadores está estudiando la población de palomas que habita en la ciudad de Baja California, la población de palomas que habita en la ciudad de Baja California. Se han realizado conteos cada año para observar cómo varía su población. Entonces, estos son los datos que han recopilado este grupo de investigadores. Son la cantidad estimada de palomas. Se te pide determinar, primero, determinar la tasa porcentual, la tasa de crecimiento porcentual de la población en cada uno de los periodos. Y con eso responder. ¿En qué periodo la población creció más rápidamente? Estamos refiriéndonos a la población de palomas. ¿Y en cuál creció más lentamente? Entonces, así podemos identificar en cuál creció y en cuál creció menos. Ustedes pueden identificar en cuál. A ver, Mónica, ¿en cuál puedes identificar en cuál creció más? Voy a llevar una listita aquí de aquellos que les pregunte y participen. Profe, no veo la tabla. Aquí está. Ok, gracias. Ah, en el 2019 En el 2019, ¿qué pasó? se ve un aumento más grande que en los años anteriores. Ok, entonces, de alguna forma lo puedes observar, ¿no? Puedes observar cuál creció más, cuál creció menos. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dice
Mónica. Buenas tardes, asesor. Habla Lourdes. Buenas. Hola, Lourdes. Yo creo que, bueno, si me pone la tablita, el año en que creció más la población fue en el 2017, ya que considerando el año anterior, 2016, tuvieron 400 palomas y en el 2017 520. Hay una diferencia de 120, que es el aumento más grande en todos los años. Ok, hiciste un análisis todavía un poco más detallado. Pero bueno, fíjense, muchas gracias a todos. Realmente ahorita vamos a seguir preguntando, ¿eh? Que a simple vista nos cuesta un poco de trabajo. Tuvo que hacer Lourdes un análisis un poco más detallado, pero vamos a corroborar si esto que dice Lourdes es cierto. Fíjense que aquí tenemos que hacer una tabla y tenemos que hacer cálculos matemáticos, por lo que es un poco difícil hacerlas en la hoja, en el procesador de texto, ¿no? Porque no es una herramienta que esté diseñada para hacer cálculos matemáticos o elaborar tablas. Sí para presentarlas, pero no para elaborarlas. Entonces, vamos a hacer esto en una hoja de cálculo. Y fíjense por qué. Ya identificaron los 3 modelos que vamos a utilizar para hacer el análisis de una población. Espero que ya los hayan identificado. Aquí los tenemos. Esto viene en los recursos de la semana. ¿Qué nos están pidiendo determinar? Determinar la tasa de crecimiento porcentual de cada periodo. Entonces, ¿cuál modelo matemático es el que vamos a aplicar? ¿El 1, el 2 o el 3? Sería la tasa de predicción, la fórmula para predicción. A Sería ver, la 2. la 2 dice Lourdes, ¿no es cierto? ¿Quién tiene algo diferente? De acuerdo a lo que nos están pidiendo, aquí está. Determinar la tasa de crecimiento porcentual de la población en cada periodo. Lourdes dice que vamos a utilizar la fórmula de tasa de la fórmula de predicción. ¿Concuerdan todos con Lourdes? Linda. ¿Me permite ver la tabla? ¿Mande? La de crecimiento. La de crecimiento. ¿Cuál? Porque hay 2. La tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, dice Lourdes. Alguien perdón, Linda. Linda. Raúl dice que tasa de crecimiento. Efectivamente, para ya no alargar más, es la tasa de crecimiento, porque aquí mismo lo dice, determina la tasa de crecimiento. Entonces nosotros de las 3 vamos a elegir la tasa de crecimiento, porque es la que nos están solicitando y porque es la que mide la rapidez con la que crece una población. Entonces, ¿qué nos dice la tasa de crecimiento? Nos dice que R es la tasa de crecimiento y que R es igual a la población actual menos la población anterior dividido entre la población anterior. Vamos a trasladarlo a números. Vamos a determinar la tasa de crecimiento del 2016 y nos dice que tome que la tasa de la población actual. ¿Cuál es la población actual para el periodo 2015-2016? Es de 400 palomas. 400 palomas. Muy bien. Le pongo el paréntesis. ¿Cuál es la población anterior? 320. 320, muy bien. Y que lo divida entre la población anterior. 320. Muy bien. Todos estamos de acuerdo que así es la fórmula. ¿Ya vieron? Ahora, vamos a hacer el siguiente año, que es 2016-2017. Una vez más, abro paréntesis, me dice la población actual.
En este caso es 520 500, menos la población por anterior dividido ¿entre cuánto? 400. 400. Claro. Y repetimos. Ya después de esto, fíjense, ya puedo copiar y pegar y la fórmula se va actualizando. Ahora, fíjense, alguien respondió que había una mayor rapidez de crecimiento en el 2019. ¿Todavía sigue pensando que esa respuesta era correcta? No, profesor. Entonces, ven que hay cosas que no podemos responder de pura corazonada, sino que hay que analizarlas un poquito más. Y están viendo la importancia que tienen las matemáticas y los modelos para obtener una respuesta correcta. Es lo que deben ir identificando. Ah, sí es importante las matemáticas porque mira cómo me cambió la perspectiva al ver estos resultados. Ya me puede dar una certeza de que la respuesta que voy a dar está argumentada correctamente porque apliqué el modelo matemático y analicé las diferentes cantidades. Esa es la parte importante, que ustedes vayan identificando la importancia que tiene las matemáticas. Entonces, primeramente nos pide, ya con esto vamos a tratar de obtener algunas conclusiones respecto a estos resultados. El primero, ¿durante qué periodo la población creció más rápidamente y más lentamente? Entonces, alguien por ahí respondió que en 2017 creció más rápidamente. Podemos corroborar que efectivamente esta creció más rápido. ¿Y cuál es la que creció más lentamente? 2019. ¿Ok? Esto porque la tasa de crecimiento mide la velocidad, para eso sirve. Eso lo pueden encontrar cuando lean los recursos de la semana. Entonces, ya analizando estos datos y obteniendo algunas conclusiones, ya podemos responder. Más lentamente ¿en qué año creció más lentamente? 2019. 2019. Muy bien. Con 11%. Y creció más rápidamente en 2017 con 30%. ¿Ok? ¿Ven? Ya a través de las matemáticas podemos responder a la que nos están preguntando, pero lo hacemos con los argumentos para que ellos identifiquen o que uno mismo identifique cómo es que llegué a esa conclusión, qué resultado es el que me está diciendo que es más lento o que es más rápido. Imagínense que yo únicamente responda así. Yo puedo decir que eso es incorrecto. ¿Por qué? 2019, ¿cuál es el dato? 680 es el más rápido. Y 2015, 320 es el más lento. ¿Cómo voy a saber cuál de estos dos fue el que ustedes tomaron en consideración? ¿Cuál de todos estos números es el que a ustedes les permitió llegar a estas conclusiones? No lo sé. Ustedes tienen que argumentar correctamente su respuesta. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Muy bien. Ahora, lo Sí. siguiente.
¿El crecimiento de la población parece acelerarse, mantenerse estable o desacelerarse? ¿Cómo lo ven ustedes? Para tener una idea un poco, vamos a hacer una gráfica y la vamos a colocar aquí. Ahora sí, ¿qué observan ustedes? ¿El crecimiento de la población parece acelerarse? Vamos a hacerlo. Perdón. ¿Parece acelerarse, mantenerse estable o desacelerarse? ¿Cómo lo ven ustedes? Va desacelerándose. Exactamente, de acuerdo a la gráfica, fíjense cómo inicia como con una Baja. aceleración y luego cae. Entonces, como que se empieza a desacelerar. Inclusive lo podemos observar con las tasas de crecimiento. Iniciamos creciendo 25%, rapidez. Con la rapidez de un 25% pasamos a un 30%, pero luego fue cayendo, se fue desacelerando. Por eso es importante, hay un aprendizaje esperado que dice, lleva a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Y aquí que estamos haciendo, analizando las tasas de crecimiento y llegando a conclusiones sobre si se está desacelerando, sobre si se está acelerando, sobre si se está manteniendo estable. Entonces, al hacer todo este procedimiento, pero ya ven que no es tan fácil, hay un proceso que hay que seguir, vamos llegando a estas conclusiones. Entonces, en efecto, se desacelera. ¿Sí? 25% y termina en 11%. ¿Ok? Vamos a dejar esta para después. Ahora, con todo lo que hicimos, ¿por qué ustedes consideran que es importante monitorear las tasas de crecimiento de las palomas? ¿Qué afectaciones puede provocar un crecimiento desmedido de las palomas? Y para eso, entonces sí, hay que leer un poquito, porque pues a lo mejor es algo que no esté dentro de nuestro conocimiento. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí en la ciudad, sí, hay muchas palomas, de repente en los carros, por ejemplo, provocan algunos daños, porque ya ven que sus desechos son muy ácidos, entonces pues dañan algunos carros, inclusive algunos edificios ya empiezan a presentar algunos signos como de desgaste debido a los desechos de las mismas palomas. Algunos, algunos focos pues como de contaminación, donde hay muchas palomas, pues siempre es un área un poco sucia, ¿no? Debido a este tipo de sucesos que se van dando. Pero igual podemos aprender un poquito más. Por ejemplo, son una plaga, dice aquí, transmiten enfermedades, porque la sobrepoblación de palomas es un riesgo para la salud humana, dice, ¿no? Entonces, podemos conocer un poquito más para poder responder. Tampoco es que nos volvamos expertos, simple y sencillamente poder responder de una manera más adecuada. Y cuando encontremos algunos estudios así muy complejos, vámonos a lo elemental, ¿no? A lo que estoy buscando, cuál es una consecuencia que yo pueda explicar, que yo entienda, porque habrá algunos, por ejemplo, esto, colibacilosis. Pues realmente yo no soy experto en plaga de palomas, ¿no? Me sería un poco difícil explicar eso. Pero sí, aquí entendí perfectamente que las palomas transmiten enfermedades.
¿no? Y que una cantidad excesiva de palomas puede provocar en los seres humanos alguna enfermedad debido a los desechos que van dejando las palomas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Ahora, así ya para despedirnos, ¿qué importancia tuvo aquí la función, las matemáticas para analizar las tasas de crecimiento? Claro, pueden colocarlo ahí en el chat y ahorita lo vamos leyendo. Raúl. ¿Qué importancia tuvo las funciones aquí para analizar este caso? Que por medio de las Tiene funciones A cantidades, ver, vamos. A ver, María. Ahorita vas tú, linda. perdón, asesor, No te este, preocupes. por ejemplo, usando la herramienta de Excel y las fórmulas podemos obtener cantidades exactas que podemos proyectar para analizar ciertos datos. Muy bien. Podemos dejar evidencia. Yo lo que voy es que el Excel, como una calculadora o como otras herramientas, nos pueden ayudar. Pero aquí recuerden que estamos tratando de que nosotros demostremos la forma en la que hacemos nuestras operaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, si hago esto, aquí yo puedo ver cómo obtuvieron el resultado. Pero si esto lo pasamos a una hoja de cálculo, a una hoja de un procesador de texto, fíjense, ya se pierden las operaciones, solo me quedan los resultados y ahí ya no sé qué hicieron. Entonces, por eso es importante, inclusive cuando nos toca entregar actividades aquí, pues simplemente insertar las hojas y ahí realizar nuestras actividades, ¿no? De esta forma cumplimos con los dos, con entregar nuestra actividad en el formato y demostrar la forma en que lo hicimos. Pero muy bien, la hoja de Excel es eso, pero las matemáticas, ¿cómo nos ayudó las matemáticas a analizar esta situación? ayudan a predecir si la población crecerá mucho o poco o no crecerán. En ese caso, no predijimos, pero sí observamos cómo se fueron moviendo las tasas de crecimiento. ¿Sí vieron? Aquí, por ejemplo, imagínense que estamos en 2020, pues realmente no hicimos una predicción, tomamos datos que ya existían y los analizamos, ¿no? En este caso vimos que, ¿a qué conclusión llegamos? Que la población de palomas está decreciendo. Es importante monitorearla, sí, pero hasta ahorita está decreciendo, es decir, que no hay tanta importancia. Pero imagínense que llegáramos y que de repente tuviéramos una población de palomas así, 5,200, ¿no? Con una tasa de crecimiento del 400%, ¿no? Ya eso nos preocuparía, nos alarmaría, porque significa que está creciendo y que de alguna forma este crecimiento tan exponencial, tan rápido, nos puede ocasionar un problema futuro, porque pasaría de 5,200 a una cantidad bastante elevada, ¿no? Y eso ya traería un problema mucho mayor. Pero aquí lo que estamos haciendo es analizar, ¿no? Bueno, aquí está, si ustedes ven esto, ¿qué dirían? ¿Hay algún problema o no hay ningún problema? Este de acá, ¿eh? Antes de este. Así, ustedes, pues diríamos, amor, pues está controlada, ¿no? O sea, como sea, no hay nada de qué preocuparnos aún. ¿Es importante seguir monitoreándola? Sí, pero hasta el momento, como que está dentro de los parámetros, pudiésemos decir, ¿no? Sin saber qué parámetros, pero bueno. La primera actividad es una hoja de Excel y la segunda, dice Raúl, en una hoja de Word. Es correcto. La primera es una hoja de Excel, porque así lo dicen las instrucciones, ¿eh? No es algo que diga yo, es algo que dicen las instrucciones. La primera actividad es en una hoja de cálculo y la segunda en un procesador de texto. Entonces, entréguenlo de esa forma. Entonces, ¿alguna duda? Aquí lo que vimos es que hay un proceso que siguen para analizar algunos procesos sociales. Hay que medir. Y en eso lo importante son las matemáticas. Para medir, lo importante es la matemática. Aquí, ¿qué medimos?
la rapidez con la que crecen las palomas. Una vez que medimos, pues el resultado que nos da, hay que analizarlo para llegar a conclusiones. Conclusiones como esta que hicimos, en la cual determinamos los periodos de más rápido crecimiento, perdón, de mayor rapidez de crecimiento o en los periodos en que la población creció más lentamente. Identificamos también que la población de palomas se está desacelerando, es decir, ya no está creciendo, por el contrario, está disminuyendo. Y esto nos ayudó, pues, a saber qué es lo que puede pasar en caso de que exista un crecimiento o con este número, alguna situación que se puede presentar por el crecimiento o por la rapidez de crecimiento de las palomas. Entonces, ese es el objetivo, el proceso. Entonces, en alguna etapa de ese proceso, las matemáticas tienen un papel relevante. Es importante que vayamos reflexionando en eso. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? Recuerden, hay que identificar el modelo que se va a aplicar a cada una de las situaciones. Asesor, yo tengo una duda. Claro, María. Nada más en cuanto a la actividad. Tengo ya medio entendido ahorita cómo lo tengo que hacer, pero aparte de hacer el procedimiento en cada celda, ¿lo tengo que describir abajo? O sea, explicar cómo hice ese procedimiento, o ya nada más con la que está en cada celda. Ajá, con que yo vea la operación en la celda, hasta ahí. No tienes que poner una descripción de lo que hiciste, ¿no? Eso ya no. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay más dudas, de todos modos yo estaré pendiente de la plataforma, pero recuerden, sábado y domingo, aunque respondo, pues como hago otras actividades que comúnmente no hago entre la semana, me tarda un poquito más en responder, pero trato de responderles porque sé que están elaborando sus actividades, ¿no? No con la misma rapidez que lo hago entre semana, que pues estoy un poco más pegado a la computadora, ¿no? Pero trato de responderles. Pueden preguntarme. La idea es que entreguen su actividad. Yo les sugiero entregarlas antes del día domingo, ¿no? Para evitar ese problema que a veces se da, que se nos cae la plataforma o algo así, ¿no? Entregarlo máximo el día sábado. Entonces, bienvenidos a este módulo número 13. No es tan difícil, únicamente hay que poner atención a lo que vamos a hacer. Es usar la hoja de cálculo, identificar modelos, aplicarlos a las situaciones que se nos dan y explicar, ¿no?, qué sucesos identificamos cuando analizamos estas situaciones que se nos están presentando. Bueno, entonces, que tengan una excelente tarde y nos vemos pues el día miércoles por estos espacios abiertos y a partir del día lunes en la plataforma. Que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana. Nos vemos. Gracias. Igualmente, buenas tardes. Gracias.